Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Hola amigos y amigas de la Metro, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Soy Álvaro Izquierdo y como ya bien lo saben, los acompaño todos los días sábados justo al mediodía para hablar de nuestros queridos emprendedores y emprendedoras. En este programa analizamos políticas públicas, conversamos sobre distintas cosas, la historia de vida de los emprendedores y las emprendedoras, y siempre obviamente con la mejor música. Recuerden que nos pueden escuchar en Santiago en la 95.9, en Villarrica y Pucón en la 91.5, Temuco y Padre Las Casas en la 94.3, Angola y Mayeco 105.9 y también en la metrofm.cl y en YouTube en la Metro FM. Síganos en nuestras redes sociales, la Metro-FM en Instagram y la Metro-FM en Twitter. Pueden también escribirnos si es que quieren participar del programa, contarnos alguna historia de emprendimiento al 569-3188-2414. Vamos brevemente con la noticia de la semana. Gobierno anuncia el Startup Campus, que se trata básicamente de un espacio físico de colaboración impulsado por Corfo y por la Fundación Chile, donde busca básicamente aportar al fortalecimiento del ecosistema emprendedor, al desarrollo de la investigación y avanzar hacia los objetivos de descarbonización, de adaptación ante cambio climático y la diversificación de la matriz productiva sostenible de nuestro país. En los primeros 5 años de ejecución se espera apoyar a 200 startups de alto potencial de crecimiento que van a poder, entre otras cosas, acceder, por ejemplo, a infraestructura de alta complejidad como laboratorios, equipos avanzados, programas de acompañamiento y conexión con posibles inversores. Este será básicamente un lugar abierto de encuentro para todos los actores que confluyen en el ecosistema de innovación de Chile. Para hablar de este y otros tremendos temas estamos hoy día con una gran emprendedora serial, Alejandra Mustakis. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú, Álvaro? Muy contenta de estar acá en la Metro. Primera vez en la Metro, Ale. Primera vez en la Metro, primera vez. Oye, está genial el estudio. Sí, está muy chulo, tiene Sí. mucha onda esta radio. Sí, mucha onda. Está entrando con todo. Un buen emprendimiento en la radio. De hecho, es un emprendimiento. Así nos catalogamos, y este programa también. Es un pequeño emprendimiento de la Metro. O sea, emprendimiento en un emprendimiento. Está muy bien. Exactamente, de eso se trata y tú lo sabes muy bien. Oye, Ale, ¿qué te parece esta noticia del Startup Campus que anunció el gobierno? Me parece que todo lo que sea en función de desarrollar el talento del país, de desarrollar valor agregado, especialmente en industrias que obviamente tenemos habilidades, es una buena noticia siempre. Y que pongamos estos temas y que sean temas a nivel nacional nuevamente es muy importante porque de alguna manera, no sé, son las cosas que uno esperaría estar hablando todo el tiempo en la prensa, las cosas que nos hacen bien, que nos hacen crecer y que nos unen como país también. Oye, Ale, ¿qué es más importante para un emprendedor? ¿La creatividad, la innovación o el conocimiento? Ya, pero esa es una pregunta. O sea, es que puede ser que un emprendedor sea muy creativo, el otro tenga mucho conocimiento, no necesariamente son la misma persona. Primero. Segundo, creo que igual esto como muy importante, la persona que está emprendiendo, o sea, lo que sea que emprende, tiene que ganar conocimiento. O sea, uno tiene que ser el mejor en lo que hace, el mejor. Entonces, sea lo que sea que tú estés haciendo, vas a tener que estar constantemente capacitándote, preparándote, y no solo preparándote en la temática de la industria, sino tú también como emprendedor, tú como persona. Así que creo en el aprendizaje continuo, creo en distintos tipos de conocimiento, lo sabes bien, creo en la diversidad en la mesa. Creo que puede haber una mesa con alguien muy creativo y con alguien que le pone toda la parte más estructurada, por decirlo así, y podría haber un tercero que realmente tuviera muchísimo conocimiento específicamente en la industria y quizá no necesariamente es el más creativo. Y así te ha tocado, yo creo, en tu historia. Yo los que sé, por lo menos, he fundado Cowell, Medular, Unoco, Elif,
deben haber algunos que probablemente no Sé sé, o que estén en emprendedor procesos, emprendedor, varias otras plataformas. Me imagino que el proceso no ha sido fácil. ¿Cuál fue el primero de ellos y cuál te ha costado más y por qué? Bueno, el primero que funciona, porque uno como que habla solo de los que funcionan y pareciera que todo es fácil y no es que uno no se haya equivocado nunca, fue Medular, la empresa de muebles, que bueno, en todas las empresas lo he comentado siempre y por eso también puedo hacer tantas cosas, porque tengo socios espectaculares y equipos espectaculares, gente con mucho conocimiento, todos muy trabajólicos, que es importante. Y en cada una de las empresas hay gente muy espectacular donde estamos juntos empujando estas ideas. Y bueno, Medular fue la empresa de muebles, te diría, la de las ¿Esa primeras. fue la primera? La primera, ¿Tu sí. primer emprendimiento? Es que antes tuve un emprendimiento que no funcionó, antes de ese. ¿Cuál fue? Que Cuéntanos se un poco llamaba de eso. Decomundo. Era una ¿Por qué página te web. reís? No me río porque como que era una página web en el 2000 que, olvídate lo visionario que hubiera sido, sería billionaire por 10 si hubiera seguido con eso, pero era una página web, una especie de guía donde uno podía encontrar en la época que nadie todavía ocupaba internet, es que es como el loco decir, entonces uno llegaba y mostraba un papel, decía, hay algo que se llama internet y la gente entra a buscar acá y puede encontrar distintas cosas, entonces a las empresas, a las personas que tenían empresas de muebles, les colocamos en este lugar todos los productos para el hogar, visibilizarla. productos y servicios, sí, para el hogar. O sea, Era como una visionaria. guía. Visionaria, no, si era muy ¿Y visionaria. por qué falló? Estaban muy Porque- adelantados los tiempos. No, yo creo que no fue eso. Yo creo que en ese minuto falló que yo no conocía emprendimiento, no entendía que era un emprendimiento, no entendía la palabra, no conocía Corfo, no tenía redes, no entendía muy bien qué le pasaba a un emprendedor, o sea, me faltó redes, me faltó conocimiento, me faltó estar en ecosistemas donde de alguna manera hubiera sido más fácil entender lo que estaba haciendo. ¿Ese ha sido tu principal fracaso? ¿O has tenido otros más grandes? He tenido varios. Y Lo que es pasa es importante que- hablar de los sí, fracasos, total. tú siempre decías Pero eso. es que sí, pero me gusta hablar como más como, en vez de decir fracasos son equivocaciones, y cada vez más creo que mientras más rápido te equivoques, más rápido Más llegas aprendes. y más rápido llegas al éxito, en el fondo, de alguna manera, porque te vas a equivocar sí o sí, entonces el irse equivocando rápido y barato, como decimos, y con estilo, es muy importante, y rápido y barato con estilo, y ir aprendiendo cada uno de los errores o de las equivocaciones. O sea, cada una es una tremenda escuela. O sea, de Decomundo aprendí un montón y podría ser muy copiable hoy día todavía, imagínate. Y nada, bueno, de ahí viene Medular. Medular, que es una empresa que ya tiene 16, 17 años. Vendemos muebles, desarrollamos en Chile, hacemos muebles en Chile, que también algo que nadie pensó que se podía hacer. Bueno, de ahí viene Cowell con inteligencia artificial, de ahí viene ¿Qué Leaf. hace Cowell? Particularmente, Ale? Técnica, bueno, en Cowell mis socios son Edmundo y Cristian y un montón de equipo que tenemos hoy día, pero Edmundo y Cristian son ingenieros de la Federico Santa María, ¿ya? Y impartimos una empresa que es experta en visión de imágenes y inteligencia artificial, en una época que nadie hablaba de visión de imágenes e inteligencia artificial también Eso para... hasta ahora nomás. Sí, y hoy día técnicamente con cámaras podemos controlar cualquier activo y cualquier cosa que pase. Entonces, por ejemplo, uno de los productos muy importantes que tenemos en la industria de oil and gas, de energía, donde a través de drones y aviones controlamos con cámara los ductos, las pipes, las lines de la... o sea, Todo el vocabulario que ya está sí, adquirido. no, pero en el fondo podemos controlar cualquier activo, podemos controlar cualquier cosa que pase en un lugar. También tenemos en la industria de retail, en varios sistemas distintos. La agricultura Controlamos está hablando distintas... mucho de esto también, ¿no? Sí, y también hoy día todo lo que es incendios, estamos empezando a mirar con cámaras, tratando de mirar desde los satélites en adelante, cosa que realmente cubres, en el fondo, espacios muy grandes para poder observar con estos ojos que están todo el tiempo trabajando y que son súper eficientes y efectivos. Entonces, hoy día, bueno, eso es uno de los productos de Cowell, y también acabamos de hacer en Metaverso la Federico Santa María completa, la universidad, o sea, tenemos muchos distintos productos que tienen que ver con visión de imágenes, inteligencia artificial y metaverso, te diría yo. Wow, qué interesante. Oye, Sí. y Elif, El IF. eso es como el regalón Sí. parece, ¿no? No, son todos No- como no hay si fuera regalones. no hay regalones, no hay regalones. Como lo dijo. No, es lo mismo. Uno a veces te quitan más tiempo, y cuando están partiendo todos son como más demandantes. Tienen como lo Además se mismo. nos van a enojar los socios. Sí, no, si no Entonces, hay me que tener queda cuidado. así. No, pero el IF también ha sido, el IF, partimos del IF en el 2014 hablando de esta diversidad, de juntarnos los distintos, de la creatividad, el estructurado. El logo del IF es un cuadrado y un círculo que Tema están juntos. avanzado también para la época, ¿eh? Avanzadísimo. Tema de avanzado. integración. De verdad, ahora todo el mundo habla, es que te prometo, Sí, po. en esa época era como, ¿y qué se fumaron estos hippies? Onda, ¿qué están hablando? Onda? Y Yo me acuerdo. sí, tú también pensabas eso.
Sí. Bueno, pero todo No lo dije nunca. femenino, bueno, sí, pero todo lo femenino, esta como era del amor, que no gustaba, te juro. Siempre hablaba del amor, Sí, el dale. propósito. Del cariño, la empresa es El cariñosa, cariño. bueno, seguimos hablando de eso. Vamos a hablar también de eso. Sí, y nada, y el Leaf parte en Avenida Italia, acabamos de remodelar Avenida Italia, quedó tan lindo, tan lindo, tan lindo el edificio. Bueno, en la pandemia fue súper difícil, imagínense, nos quedamos, son espacios de cowork, hoy día son espacios donde las personas van y pueden arrendar una oficina o espacios de cowork, pero a la vez estamos todo el tiempo haciendo un montón de, en el fondo, iniciativas que hacen que estén pasando cosas ahí, que estén pasando, que se estén inaugurando academias. Ayer se inauguraba una academia de Unlearning, que va a estar en el IF, libros, cosas, sí, varios. Hoy día hay 13. 13, sí. Madre mía, que creció esto. Sí, que creció y estamos abriendo dos más. Sí, Pero eso es muy bueno. Sí, pues muy bueno. No No digo hay solo lo divertido, porque significa que hay mucho ecosistema que está creciendo, mucho emprendedor Sí. que tiene la necesidad de pertenecer, de vincularse. Es que además después de la pandemia pasaron varias cosas, como que hoy día pensar en arrendar una oficina, implementarla, ponerle todo, llamar al internet, quedar con un año de Y arriendo. estar solo. Claro, tiene poco sentido. En cambio acá estás todo el tiempo conociendo gente, se arman más redes, más oportunidades y nosotros estamos como súper concentrados en decir que queremos tener el metro cuadrado más inteligente de Chile. Que en el qué fondo buena. tengáis redes, que tengáis oportunidad, porque esa ha sido siempre la misión del IF. Entonces ahora, como somos muchos, porque ahora sí que somos mucha gente, hay alrededor de 3.900 miembros en el IF. Entonces, un poquito pilo me va a decir 4.000, anda, redondea. No, pero ya ahora abriendo dos espacios más y estamos trayendo todas las oportunidades que tenemos y estamos súper contentos porque se han ido un montón de organizaciones increíbles, entonces está todo el día pasando cosas, hay muchos eventos, obviamente cada uno elige cuánto participa, cuánto no, pero en eso estamos y estamos muy motivados con el IF. Que bueno, estamos conversando con Alejandra Mustakis, emprendedora. Ale, quizás no te va a gustar el planteamiento de la pregunta, pero ¿qué hace que hoy día la Ale Mustakis lo que toque lo convierta como en un éxito? No, pero esa pregunta está mal, me equivoco mucho. No, está bien, pero al final hoy día eres la vedette, estás, todos quieren estar con la Ale, te invitan a todos, viajan mucho, como que está siendo el centro hoy día del emprendimiento de alguna manera, un ícono, ¿cierto? Un personaje súper relevante. ¿Cuál es la gran virtud que tienes tú para eso? ¿Y desde cuándo empezó a darse esta cuestión? Mira, no lo sé, he tenido la suerte y la oportunidad de estar con gente excepcional como tú, Álvaro, y como Juan Pablo, que tenemos que también Juan Pablo recordar. Suet. Juan Pablo Que Suet, me sí, debe que la entrevista. todavía no Fíjate, viene Juan es el único Pablo. que no ha venido. No, vamos a hablar con él. Hay que hablar con él. Sí, vamos a hablar con él. Pero he tenido la suerte de estar en muchas iniciativas distintas con gente excepcional y con equipos excepcionales. Y eso la verdad que he aprendido tanto, ¿no? Tú has visto cómo he aprendido como 1000 cosas. Y nada, y con seguramente también como porfiada, o sea, he sido porfiada en creer que algo va a funcionar y empujar todo lo que pueda hasta que funcione, que yo creo que eso la gente lo valora. Valora que las personas se arriesguen, que sean creativas, que hagan cosas distintas, que creen, que traten, por último, le funcione o no, de estar haciendo siempre cosas distintas y arriesgadas. Yo creo que eso se valora en las sociedades cada vez más, menos mal, pero nos hace tan bien a toda la gente que se arriesga, la deberíamos aplaudir, ¿o no? Pero Absolutamente. la verdad es que eso es lo que hace que las sociedades mejoren. Ahora es verdad que había un cambio importante a nivel social, ¿no? En términos de cómo se miraba el emprendimiento, en términos de los conceptos que hoy día de verdad efectivamente están permeando, que hace 10 años, sí, algunos decíamos como, ya, ok, pero el tema del propósito, el tema de hacer un poco más el impacto social, son cosas que tú venías ahí de verdad impulsando hace mucho tiempo. Y yo diría La que fue creatividad de fue crear en Chile. Yo tengo locura con crear en... Todas mis empresas son desarrolladas en Chile. Todas. Y era como, ay, ¿por qué no traes una franquicia? No, ¿cómo voy a traer una franquicia? ¿Por qué? O me Inventemos. decía, llegaba y decía, oye, esto es súper innovador. Me decían, ya, pero ¿dónde lo han probado en el mundo? Le decía, bueno, es que si fuera así, no sería tan innovador. Ah, es que si no hay una prueba de éxito, no. Bueno, siempre he sido muy porfiada. Yo creo que eso es parte del... Y como que creo mucho en lo que hago y como que es un poquito importante en el emprender porque te vaya a equivocar tantas veces que tenés que estar muy enamorado de sacarlo adelante. Que al final es eso. Es ser como positivo. hiper positivo. perseverante. Hiper positivo. Hiper positivo. Oye, No, Ale, en esto, si alguien no es positivo, mejor que ni se meta, porque de verdad es... hay que, o hay que- sea, hay que pararse muchas pero veces. el ser positivo es un hábito. ¿Cómo así? A ver. Es un hábito, todo es un hábito. ¿Qué En te- el fondo, qué cuando estaba uno- leyendo? A ver. Estaba leyendo mucho. Es que estaba leyendo mucho, pero en verdad uno puede, en el fondo, crear cualquier hábito y eso depende de cada uno de nosotros y creo que si hay algo interesante que uno le puede decir a la gente que nos está escuchando, que al final el mejor emprendedor es el que se prepara el mismo.
Porque en realidad no importa el emprendimiento que sea, importa la persona que está liderando con su equipo. El líder es importante. Pero también... No, el líder es lo más importante. O sea, tú puedes tener la mejor idea y no ser capaz de ejecutarla y vale 0. ¿Cuánto vale? Alguna vez hablamos que, claro, que las ideas están todas ahí, en el fondo están flotando en el mundo, digamos, y al final no es que uno se compre la idea y sea propia. El que toma la idea y la logra ejecutar, parece que el que realmente... O sea, yo creo que el emprendedor que vale es el que hace que las cosas pasen. Claro. O sea, si uno puede estar toda la vida contando súper buena idea, porque además siempre cuando uno escucha la primera vez una buena idea dice, uy, qué buena idea, pero cuando la empezáis a bajar, uy, no, uy. No era tan buena. Sí. No era como que no existe la idea redonda, y tampoco conozco ni un emprendimiento que parta con una idea y siga con la misma después, como Sí, que bueno, se va acomodando el la pivoteo. realidad. Ya, y El ese pivoteo tiene que ver con el equipo y el líder. 100% de acuerdo. Oye, y hay 3 conceptos que a mí me encantaron. Estuve Ya. como hurgueteando un poco en las redes. Tú siempre habláis de que todo tiene que ser sexy. Es una palabra que tú ocupáis mucho. Segundo, la clave es soñar. Y tercero, que hay que cambiar paradigmas. Abordemos las 3 rápidamente para ver qué es lo que pensáis de esos 3 conceptos. Paradigma, sexy y soñar. Bueno, que siempre también es súper interesante, cualquier cosa que uno esté haciendo la muestra de una manera que sea atractiva, o sea, que sea atractiva, que sea fácil. Que sea fácil es importante, que sea distinta. Hoy día hoy día la diferenciarse es un must, o sea, hay que hacerlo. Por ejemplo, me fascina decir que en la época antigua, diciendo como, bueno, de alguna manera como la era anterior, que era mientras más estandarizada, mejor te iba. Henry Ford y otros. En el fondo, mientras más estandarizo, mejor vendo, la PPP, los 4P. Esta era la era industrial. Y hoy día en la era digital, mientras más distinto soy, mejor me va. Entonces, y la diferencia es siempre muy sexy. Cuando alguien es diferente, uno lo mira distinto. Por lo menos lo mira, ¿ya? Es interesante. Entonces, siempre tratar de diferenciarse en todo orden de cosas. Después, el otro me dijiste romper Soñar y paradigmas. Sí. Creo que también como país en muchas cosas somos buenos para las caricaturas y los paradigmas, de lo que no funciona, de cómo son las personas, de que si es tal hace esto, si es bueno o malo. Creo que para una sociedad más sana no deberíamos tener ningún paradigma, estar disponibles. Cuando hablamos de diversidad y hablamos de escuchar el otro, parte de la base de que uno no parte con ideas preconcebidas de cómo son las cosas o cómo pueden ser. Eso tendría que ser. Y romper paradigma encuentro que es algo interesante. Es difícil romper paradigmas, yo creo. Yo creo que todos venimos un poco con cierto seteo o pre-seteo desde nuestras casas, desde el colegio. Como que no sé, igual en Chile sobre todo creo que vivimos mucho de paradigmas. Totalmente, pero nunca vas a tener una buena conversación ni una visión 360 si no eres capaz de dejar tus creencias de lado. No es que no las tengas, pero nunca me voy a sentar realmente a conversar con alguien, ni voy a poder mirar como mira otro, ni tener mucha visión, si realmente no estoy disponible a dejar lo que creo en alguna parte, que sabiendo que en el fondo nadie tiene la verdad, sino que todos tenemos visiones sobre un hecho y que dependiendo muchas veces donde nos tocó nacer y un montón de otras cosas, contexto. Claro, del contexto es cuál es el hecho o sea, cuál es la parte que vemos y cuál creemos que es nuestra verdad. Y por lo tanto hay tantas verdades como personas en el mundo. Sí, pues, tiene que ver con tus mapas, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que nos enseñaron y con una educación que también, una educación que no nos enseñaba todas estas cosas que parecen súper modernas, pero que creo que son vitales para lo que viene. Oye, Ale, y el propósito. Esto es lo último de conceptos. Eso yo creo que la primera persona que escuché hablar de propósito fue a ti, en serio. Y hoy día todo el mundo habla de propósito. Qué bueno que estábamos adelantados también. Sí. Pareciera. Bueno, como todas las cosas, cuando las cosas tienen un propósito mayor, sobre todo a todos los que participan y que tú sientes que con lo que estás haciendo realmente estás haciendo una diferencia en la sociedad o mejorando el mundo. Muchos como yo, por lo menos, que siento que he tenido tantas más oportunidades, también tratar de abrir oportunidades a otros o tratar de realmente dejar el mundo mejor que cuando llegaste, que además eso puede hacer a través de tu trabajo de todos los días, yo encuentro que te da mucha fuerza. Y bueno, y yo creo especialmente que el emprendimiento y la herramienta empresa, o como le quieras decir, es una súper buena herramienta para cambiar una sociedad, para mejorarla. Social. No, en todo orden de cosas, pero no solo eso, o sea, el emprendimiento social, por ejemplo, que me gusta tanto, social, otras cosas que también estoy metida, y no solo eso, yo he emprendido mucho, o sea, muchos de mis emprendimientos, incluso el LIF, tienen propósitos muy sociales. Tienen que ver con que alguien soluciona un problema, o sea, alguien dice, oye, este problema en la sociedad yo lo quiero mejorar. Seguramente no lo solucionas completo porque son problemas muy complejos que nadie ha podido solucionar, o sea, no, de hecho...
Pero si están cientos y miles de emprendedores sociales que van agarrando un problemita, otro, y van buscando cómo solucionarlo, de verdad es que el mejor ejército que podríais tener. Ojalá, hemos estado acá en este estudio ya, a pesar del poco tiempo, con varios entrevistados, distintas pymes, algunos de regiones, hemos estado con algunas autoridades, ex autoridades. Y pareciera ser que el análisis en general del estado del arte del emprendimiento en Chile no es tan positivo. ¿Cuál es tu visión haciendo un análisis un poco más general, te diría yo? O sea, hay mucha crítica respecto a la informalidad, de la delincuencia, de malas políticas públicas, respecto a poca oportunidad, poco escaso financiamiento, acceso a la banca. Entonces, ¿cómo estás mirando tú hoy día esto? ¿Ha cambiado o se sigue un poco más así? Yo creo que han pasado muchas cosas. O sea, Chile primero es un país que cada vez más se siente emprendedor, que es muy bonito. Hay estudios que dicen que el 80% de las personas les gustaría ser emprendedores. Que ya eso es como que habla de una masa muy grande de personas que les gustaría vivir en un país donde esa oportunidad estuviera disponible para ellos. Entonces, uno debería decir, más que quedarnos llorando con todo lo que no hay, que falta mucho, es como armamos una estrategia país a 20 años donde la educación y el emprendimiento sean base de las oportunidades de una persona. Eso debería ser como... Y eso toma muchos años y eso implica mucha política pública porque, Álvaro, tú que es mejor que nadie conoce mucha política pública, no hay una política que te cambie el modelo. O sea, hay muchas cosas por hacer. Hay que hacer que la cancha sea justa, lo hemos hablado mil veces. Hay que hacer que todo el mundo tenga la oportunidad de emprender. Hay que hacer, mientras más educación le da a la gente, obviamente también tienes más probabilidades que le vaya bien en cualquier cosa, no solo emprendiendo. Como hablar de esta educación un poquito más moderna, que también es para un mundo totalmente nuevo. El mundo está cambiando de una manera muy rápida. Todo lo que hablamos recién de inteligencia artificial va a cambiar completamente el empleo como lo conocemos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en educación para eso? Estamos enseñando a ser proactivo, a aprender por proyecto, al que la persona va a poder cambiar 5 o 6 veces de profesión, a que va a tener un empleo flexible, quizá un empleo con alguien y a la vez va a estar emprendiendo. O sea, se viene un mundo muy distinto a quizá las cosas que vamos haciendo como sociedad desde lo público y nada. Y bueno, y eso tiene que ver con una estrategia país. Oye, y todo ha ido cambiando y en algún minuto se habló de un nuevo y antiguo empresariado, ¿cierto? Como que hubo un cambio respecto a la forma de hacer empresa también. Digo, ya más allá del emprendimiento, de los empresarios más constituidos, tradicionales. ¿Hay notado tú algún cambio en el mundo empresarial respecto a la visión que existe de los más chicos, a nivel social, a nivel medioambiental? Yo creo que sí, yo creo que no hay nadie que no esté hablando de hoy día del ESG, de alguna manera a la empresa. ¿O es sincero? Es que va a tener que ser sincero porque tiene una ley de gobierno corporativo y otras cosas que ya te empujan a eso, y la mayor parte hoy día de los grandes fondos de inversión en el mundo están fijándose en cómo te estás comportando con el medio ambiente y con la sociedad para invertir en ti, que lo encuentro muy bueno. De hecho, fui hace poco a España, el año pasado, a un encuentro de ESG donde es como están todos los grandes bancos de inversión, el Family Office y es como cómo se recicla la inversión tradicional e inversión de impacto. Y hay por varios motivos que eso está pasando, y uno de los motivos que me alegra mucho, me fascina contarlos, porque decían que hoy día hay más mujeres con poder de billetera y que a las mujeres les importa mucho que las empresas generen más impacto aún. Yo me fascina decir, y lo creo de verdad, y eso que he visto mucho, estaba en muchas mesas y tú sabes que así, que la nueva tecnología son las empresas que generen impacto y sociales y que arreglen los problemas de la sociedad, porque los estados, esto no es Chile, estados son muy lentos. Entonces, a través de la empresa, el emprendimiento, puedes andar mucho más rápido solucionando problemas y por lo tanto creo que la gente va a exigir cada vez más también que las marcas y las empresas en el fondo cumplan muy bien ese rol. Oye, a nivel del empresariado, ¿qué se hizo mal en el pasado? Hoy día está un poco vapuleado ese nombre del empresariado, lamentablemente, ¿cierto? Se ha ensuciado con ciertas acciones. A tu juicio, ¿qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal antes? Lo primero, creo que siempre hay caricaturas, no todo el mundo, o sea, hemos tenido mucha caricatura en Chile, que en el bueno, que en el malo. Es fácil a veces como entrar en ese paradigma, pero hay buenos empresarios, malos empresarios, hay buenos periodistas, malos periodistas, hay buenos... o sea, en todo orden de cosas existe gente buena y mala, y nadie quizás es un santo. No sé quién es el santo de Chile. Que no. ¿Tú? Bueno, no sé, como que esperamos cosas que no sé. Yo creo que el mundo yo cada vez más consciente, que también ha pasado por etapas, y esto no es solo desde el área empresarial, sino en todo orden de cosas. El mundo está cada vez más consciente, y por lo tanto también hoy día uno exige una empresariado mucho más consciente, ¿ya? Y espero que en Chile estemos en eso y avanzando en ese camino, pero nada, y quizá también en Chile, que de alguna manera había un sector de empresarios que eran todos como más parecidos, quizá venían de los mismos lugares, eso yo creo que hizo daño, o también la concentración económica en Chile, que sabemos que es compleja, brutal, o que no paguen a tiempo, o muchas cosas que hemos
¿Cuántas veces salió a 1000 empresas, 0,1% de las empresas en Chile tienen el 70% casi del PIB. Sí. No, Es es brutal, increíble, es increíble. brutal. Bueno, esa es una de las cosas que hay que cambiar y eso se cambia dando obviamente más financiamiento, libre competencia, oportunidades a los más chicos, como también estas grandes empresas son las que más se deberían ocupar de que eso pase. Y bueno, y al final estos modelos se basan en que realmente puedas tener mucha competencia y que puedan haber muchas opciones en cada uno de los temas. Pero yo creo y espero que también estén viniendo cada vez más nuevos empresarios que son muy disruptivos, o los hijos también de varios, o ellos mismos que estén disponibles a buscar nuevas formas, a arriesgarse, a probar nuevos modelos, y que ojalá eso lo hagan en Chile. ¿Quién te inspira, Ale, hoy? Hay mucha gente. No, es difícil decir una persona. Me inspiro mucho con muchos. En otros. Mucho. Me fascina el talento de las personas. Me fascina la gente apasionada. Me fascina lo obsesivo. Me fascinan los trabajólicos. Me fascinan los porfiados. Me fascina. Como que todas esas cosas. Características. Sí. Me fascina la gente que es capaz de ser distinta. Me fascina la gente que también sale un poquito como de la conversación típica. O piensa igual que el resto. Me fascina me fascina tener buenas conversaciones. Sí, me encanto mucho con otros y con talentos. Me enamoro mucho del talento de otras personas. Finalmente, esta visión un poco más social tuya, un poco más abierta, quizás de mente de hace mucho tiempo, ¿tiene que ver con quizás el ejemplo de tu papá, de tu familia? Mi papá era como un empresario frutero. Era frutero, súper conservador, no conservador. Él no era conservador como persona, pero era como, había ido al colegio alemán, entonces era chistoso porque era como un griego que se creía alemán, ¿no? Una cosa, una mezcla. Entonces era todo estructurado y ordenado, no, otro estilo, pensaba mucho si iba a hacer algo, él se leía todo 30 veces. Pero era encantador y bueno, y para mí fue un gran maestro, pero lo lindo que mi papá fue un maestro de vida, más que un maestro como empresarial. Y mi papá quebró el 82, perdió todo el 82. Que también es como que la gente no sabe esas cosas y queda con idea que son totalmente distintas, y además yo no me crié con mi papá, entonces también no tuve de chica como esta influencia en estar haciendo empresa, en el fondo lo fui viendo más grande, pero quizá también, y esto es súper importante, mi papá, a pesar de haber quebrado y todo, partió emprendiendo de nuevo, hizo otra frutera, partió de chiquitito, todo de nuevo. Mi papá era un tipo que se llevaba muy bien con la vida, se llevaba increíble con la vida, y uno aprende que al final del día la gente exitosa es la que se lleva bien con la vida. No tiene que ver con el éxito de una empresa, sino cuánto tú alcances a disfrutar la vida y todas las oportunidades que te da. Bueno, y el emprendimiento en general es algo que te da esperanza, contra lo difícil que es y lo complejo y todo, pero como que hay visto que siempre están esperanzados, es como que andan esperanzados los emprendedores. Es una cosa, esperando algo. Sí, pero es que es bueno ir con esperanza, bueno. Dale, tenemos que dejarlo hasta acá, nos pilló el tiempo, lamentablemente, pero por otro capítulo te podemos invitar. Por ser el primer bloque, te dejamos que tú elijas la canción con la que nos vayamos al cuartet. Ya elegimos ya, ¿o no? Los tres, Sí, ¿cierto? los tres. Barrio, el sol. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Ya estamos de vuelta en Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Recuerden que pueden seguirnos en la Metro-FM en Instagram y la Metro-FM en Twitter. Pueden escribirnos también al 569-3188-2414 si quisieran participar del programa, contarnos alguna historia de emprendimiento que valga la pena escuchar. Vamos a seguir con este segundo bloque entonces con un emprendedor muy, muy conocido, fundador de la Ex Fuente Alemana, hoy día la antigua Fuente, Carlos City. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí en los estudios de la Metro, una radio nueva que va con todo para arriba, muy, muy fuerte, así muy que bien, bienvenido, Carlos. Gracias. Oye, Carlos, bueno, tú eres un tremendo emprendedor, bien conocido, ¿cierto? Por el local, el negocio que tú tienes de hace muchos años, pero en el fondo lo cierto es que tenía una historia de la familia, de que llegaron a Chile en algún minuto de la historia. Cuéntanos un poco cómo fue eso, cómo llegaron aquí al país, cómo se instalaron y cómo fue ese proceso. Bueno, el padre de mi papá, Alfonso City, llegó a Italia, mira, parece que fue antes de la Primera Guerra, porque era joven y seguramente los mandaban en esa época por el tema de lo que veían que iba a pasar en Europa. Y mi abuelo llegó en el fondo, o mi nono, como les decimos nosotros, llegó con una mano por delante y otra por detrás. Y la verdad que él
fue un gran emprendedor, porque de la nada llegó a tener sus negocios. Empezó, en esa época habrían desde ferretería, almacenes, lo que fuera, ¿ya? Y así de a poco fue teniendo sus cosas. Pues después terminó construyendo casas con un cuñado de él. ¿En Santiago? Aquí en Santiago. Y también algunos departamentos, cosas así. Y de la nada, digamos, o sea, como te digo, partiendo desde cero. Y mi papá y mi tío, porque ¿quiénes son los verdaderos héroes del local, digamos? ¿Quiénes son? Quienes lo hicieron famoso fue Pablo Siri y Bruno Siri. Está hablando de la fuente alemana. Claro. Pablo Siri y Bruno Siri, que bueno, Bruno Siri, mi papá acaba de fallecer hace un mes atrás. El tío Pablo, bueno, está con sus años, él está retirado totalmente del negocio, pero ellos se asociaron con el que era el dueño, Bruno Mazzoni, en esa época, entre el 57 y el 60, se asociaron con este caballero en el local, porque yo, como te explicaba, mi abuelo en un minuto le preguntó, bueno, terminamos el colegio, van a trabajar, van a estudiar, ¿qué quieren hacer? Y ellos dijeron, vamos a trabajar. Ese era el ejemplo que tenían. Sí, claro. Y en esa época no era tan importante a lo mejor entrar a la universidad, no era algo, estamos hablando de los años 50. Y como te digo, se asociaron con este caballero y empezaron ahí. Ya este caballero al poco andar falleció, así que prácticamente lo que fue Fuente Alemana y lo que somos hoy día nosotros como Antigua Fuente es gracias al prestigio que ellos le dieron a este negocio. Oye, Carlos, ¿por qué la fuente alemana primero ha durado tanto tiempo? Ahora Antigua Fuente, ¿cuál es la principal virtud del producto? Yo no sé, pero... Bueno, mira, quizás hablando en términos más económico-administrativos puede ser, es porque la relación precio-calidad yo creo que está muy bien dada ahí. O sea, el cliente puede obtener un producto a un precio que está totalmente dispuesto a pagarlo, ¿cachai? Y nosotros, bueno, aquí siempre mi papá y mi tío pensaron en la calidad de los productos. Además que a ellos siempre les gustó la buena mesa, entonces además imagínate, si trabajáis en esto, la calidad del producto. Siempre lucharon por la calidad del producto. Y en el fondo eso es lo que los fue posicionando, ¿ya? Ahora, claro, también ellos vienen de una época donde no había tanta competencia, sí, como claro, hoy día, ¿ya? Pero también las cosas eran mucho más difíciles de hacer también. Claro, pero cuando algo es bueno y trasciende en tiempo es por algo. Eso es un poco el punto. Hay muchos que han ido quedando en el camino. Claro, por supuesto. Eso tiene que ver con la calidad por un lado. Sí, y otra cosa es que también en general ellos siempre fueron muy austeros. Y eso lo arrastran desde su familia, de cómo ellos digamos, mi abuelo empezó acá, y eso lo transmitieron hacia los negocios en el fondo. O sea, mira, la máxima aquí es que en esta fiesta no se abre una botella más de vino si no es necesario. Entonces, orden. Claro. Sobre todo orden administrativamente Exacto, hablando, calidad de producto, parece claro, ser una buena mezcla. Correcto. Oye, Carlos, ¿en qué minuto llegaste tú al negocio? Bueno, yo no llegué de inmediato, o sea, yo no es que haya estudiado y al tiro entró al negocio, porque, mira, yo creo que mi papá en ese aspecto fue bien sabio, ¿eh? Porque yo me recibí, empecé a trabajar, qué sé yo, mi hermano mayor trabajó con mi papá, también mi hermano menor, pero yo como que seguí otra senda. Y yo creo que eso fue súper bueno, ¿sabes por qué? Porque aprendí a trabajar afuera. En donde no tienes la ventaja a lo mejor de ser dueño, obviamente. Entonces tú tienes que enfrentar la vida con mucha responsabilidad nomás. Pues si querías avanzar tenés que ser una persona responsable. Y yo trabajé muchos años, ¿sabes dónde? En una empresa que se llamaba Comercial Valencia, que hoy día es Canon Chile, de la ropa de cama. Ah. Sí. Yo ahí hice prácticamente toda mi vida profesional. ¿Y ahí hasta cuándo estuviste trabajando en eso, Carlos? Chuta.
En Canon yo creo que yo salí de ahí hace unos casi 20 años, pueden ser, 17, 20. ¿Y ahí te fuiste directo a la fuente? Claro, porque, ¿Fue una necesidad? mira, yo creo que sí, pero no era porque ahí estuviera mal, porque tenía un buen puesto en esa época. Yo era gerente de administración y finanzas, porque al final es un grupo de empresas. Y lo que hice en el fondo fue, un día estaba con mi papá y mi papá me empezó a conversar del negocio porque él ya estaba más mayor, o sea, estaba en los 70 años ahí parado. Y conversando un día me dice si a mí me interesaría estar en el negocio. Chuta, yo quedé como sorprendido porque ¿Tú ni nunca... siquiera te lo habías planteado? No. Y conversando y después pensando un poco, yo dije, bueno, yo también estoy en los 40 y algo aquí ya, y seguramente aquí también va a haber reciclaje porque también esa empresa es una empresa familiar. Entonces, el equipo de los padres, que digamos son los con los que yo estaba ahí, ni un problema. Yo creo que siempre, quizás todavía estaría ahí. Pero también uno vislumbra, bueno, y cuando lleguen los hijos acá, ¿qué va a pasar, po? ¿Qué va a pasar? Normalmente se generan cambios. Claro, porque y se entiende, porque son generaciones nuevas que quieren formar sus propios equipos de trabajo, ¿me entendí? Y obviamente que esos cargos como administración y finanzas son cargos que son bastante de mucha confianza en el fondo. Y bueno, ahí lo decidí, lo conversé donde yo estaba trabajando. La verdad que ellos se pusieron bien contentos también porque somos muy amigos. Y la verdad que a mí se me cayeron mis lagrimones cuando yo me iba allá, pues porque yo trabajé ahí mucho tiempo. Y empecé con mi papá, pues. Y ahí apareció otro fantasma, porque a veces cuando tú te vas a trabajar con la familia, te pueden pasar dos cosas: o lo haces perfecto y todo anda bien, o se produce un estallido ahí que peor que el estallido social. Después vamos a hablar del estallido. Claro. Entonces, chuta, ¿cómo lo hago aquí? Y fíjate que yo creo que mi papá fue súper sabio y creo que yo en mi medida también. Porque yo me paré en esto, primero miré cómo funcionaba realmente y me acordé de lo que siempre hablábamos en la empresa anterior, en que ¿por qué vas a mover una perilla si esa perilla está perfecta? ¿Ya? Entonces, en realidad hay que fijarse en las necesidades que tiene el negocio, en su operación, en todas las cosas. Y mi papá en esa época llevaba todo en la cabeza. La mayoría de estos negocios funcionaban así, pues. Muy pocos se fueron, a lo mejor, se empiezan a profesionalizar cuando empiezan a crecer, porque hay que controlar las cosas, y ahí es donde este sistema cambia. Y yo lo que hice fue entregarle a mi papá información de cómo era todo su proceso, desde la compra hasta la venta, y entender... Le pusiste números. Claro. Aterrizaste la cosa. Claro, entonces empezamos a controlar lo que podíamos controlar realmente, y fíjate que con eso nosotros subimos las utilidades del negocio. Y mi papá estaba fascinado, porque no le movimos nada de cómo se hacían las cosas, excepto recabar datos, ver qué se estaba pasando. Incluso podía detectar con unos pocos indicadores desde que, oye, esta máquina está funcionando mal, porque está generando demasiada merma. Claro, en los negocios es fundamental tener algún ingeniero dentro, ¿cierto? Para poder mirar qué es lo que está pasando, aterrizar los temas, Claro. darle números, darle forma y poder hacer seguimientos. Al final hay que medir. Es la única manera de que el negocio empiece a dar más. Oye, Carlos, y ahí esto, ¿qué año tú te metiste de lleno al negocio? ¿Eso fue más o menos qué año? Chuta, no sé. Por eso te digo que es ser casi 20 años atrás. 20 años atrás. Ya ni me acuerdo. ¿Y de ahí nunca más te saliste? Nunca más, no. Y hoy día Antigua Fuente. Antigua Fuente hoy día, sí. Ya, ¿y sigue siendo lo mismo? Bueno, nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 60 años atrás. Mismo producto, misma calidad. Todo lo mismo. ¿La gente sigue yendo? Fíjate que en un minuto, cuando pasó todo el tema del estallido, mucha gente creyó que estábamos cerrados, que habíamos cerrado. Eso nos hizo mucho daño, obviamente. Y cuando salimos de nuevo digamos, porque estuvimos además cerrados por la pandemia,
Entonces, cuando se cerró por la pandemia y después pudimos reabrir de nuevo, ahí salimos como Antigua Fuente, porque ahí se produjo una separación en esta sociedad que conversábamos del inicio. Y claro, tú cuando sales como Antigua Fuente a la gente le sorprende. Ahora, cuando los clientes son asiduos, a veces ni miran cuál es el cartel, llegan bien y como se encuentran con las mismas personas, No hubo cambio. no hubo cambio. Entonces, la verdad que gracias a Dios, quiere decir que toda esta trayectoria y el posicionamiento en la memoria de los clientes nos ayudó mucho. Pero obviamente estábamos por todo este agente externo que era el desorden, la falta de seguridad en la zona, etcétera, lo que nos hizo más daño. Estamos hablando con Carlos Siri, fundador, no fundador, no, parte de la familia, ¿cierto? Que tiene la antigua fuente ahí en pleno centro de Santiago, en la Plaza Italia. Oye, Carlos, tú has tenido un rol gremial bien importante, yo diría que durante los últimos años, a propósito justamente de lo que conversábamos del estallido social, de la pandemia. Tú configuraste o ayudaste o fuiste parte por lo menos de quienes configuraron un gremio ahí a nivel de barrio Plaza Italia, digamos. ¿Cómo ha sido ese trabajo gremial? ¿Lo habías hecho antes? ¿Qué es lo que te ha entregado positivo y negativo? Mira, a ver, ¿por qué nace el gremio en realidad? Porque cuando empieza todo este tema yo le digo la insurrección, no le digo el estallido, ¿sabes qué? Para poder enfrentar a la autoridad, si tú vas solo, las autoridades no pescan mayormente. Y en algún minuto se nos propuso, y yo diría que la propuesta venía, ¿sabes de dónde? De la Municipalidad de Providencia, de que nos aglutináramos como gremio, todos los que estábamos ahí en el barrio. Uh-huh. Y lo hicimos, ya nos juntamos los que todavía estábamos en esa época, para poder tratar de poder tener alguna reunión con las autoridades, pues, porque lo que pasaba era algo que es como cuando te dicen esto era impensable, bueno, eso. Y ahí, bueno, se juntó la gente, todos estuvieron de acuerdo, se eligió una directiva, porque los gremios no funcionan solos, pues, o sea, no funcionan solos, son bien demandantes. Y bueno, se eligió una directiva donde la secretaria, la Francisca Fernández, la Fran, está también este muchacho Bada, que es el dueño de Baqueano, están los hermanos Torre, que son de la familia Torre, de Lucio Torre, que los que le hicieron pedazo a la hacienda Gaucha, les quemaron el hotel El Principado y todo ese cuento. Wow, qué daño. Claro. Oye, Carlos, bueno, y surge esta organización, digamos, esta asociación gremial a propósito de todo lo que está ocurriendo en Chile. ¿Cómo viviste tú ese periodo pensando que estuviste en el centro del huracán? Porque eso fue literal. Bueno, ¿sabéis qué? Es horrible. Es horrible. O sea, yo creo que nunca había pasado y creo que nunca voy a pasar por algo peor que eso. ¿A ti te atacaron directamente? Sí, pero eso fue después, no fue al principio. Al principio a mí no me atacaron. Bueno, nosotros nunca dejábamos solo el local también. Entonces tú ahí, por ejemplo, estaba el McDonald's, que está un poco más abajo de nosotros, estaba el Kentucky, había otra pizzería por ahí, otros locales. Y claro, la gente asustada cerraba y se iba. Entonces los locales quedaban en el fondo solos. Los saqueaban. Claro. O incendiaban o lo que fuera. Claro, tú mantuviste abierto, en el fondo fuiste bien valiente en ese sentido. Yo vi algunos videos que tú salías e incluso te enfrentabas a algunos, los tratáis como de parar un poco el tema, mostrando que tú estabas ahí presente. Correcto, sí, porque también, mira, nosotros, a ver, este local es lo que tenemos como familia. Cuando tú tienes un emprendimiento y son emprendimientos de este tamaño, es todo lo que tú tienes, pues. Entonces no hay muchas opciones, o dejas que se lo lleve el desastre y tú te haces a un lado, o tratas de rescatarlo como sea del desastre, porque ese rescate del desastre significa salvar a tu familia, significa salvar a tus trabajadores, significa
significa que podemos tener un futuro y poder seguir avanzando. Y toda la historia familiar. Por supuesto, porque además piensa que el prestigio que tiene este negocio, que se lo dio mi papá y mi tío, uno dice, ¿es una suerte? Obvio que es una suerte, porque es más fácil quizás emprender y abrir otro, por ejemplo, porque hay una imagen. Pero por otro lado, una tremenda responsabilidad, porque tú tienes que cumplir con los estándares que ellos pusieron para que esto funcionara. Oye, y además te convertiste, diría yo, en una especie de emblema de la resistencia. Porque en el fondo el enfrentar, el no querer cerrar, o el cerrar pero quedarte adentro con algunas personas, salir a enfrentarlo a rato, yo creo que no solo fue duro, pero al final se transformó en que la gente decía, bueno, vamos contra él. Y en algún minuto era todo contra la fuente, tú tuviste que tapiar tu negocio con metal por fuera, o sea, fue una cuestión bien heavy, era un estado de guerra. O sea, mira, durante el estallido social no pasaron mayores problemas. Cuando estuvo todo hasta el 20 de marzo del 2020, que fue cuando se decretaron las cuarentenas. Entonces ahí, la verdad que ahí la cuarentena nos salvó a todos los que estábamos ahí en el barrio. Nos salvó, ahí bajó a cero, porque no podía haber nadie en la calle. Entonces, yo creo que descansamos teniendo la conciencia del desastre económico que eso podía significar para adelante. Pero la verdad es que el otro desastre, si seguía, era quizás peor, porque podía terminar quemado. Más riesgoso. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros, justamente ahí, como te digo, eso nos salvó, yo creo, y después retomamos más o menos en octubre, fue en octubre del 2020. Y claro, ahí retomar fue muy complicado, porque tú no podías atender clientes, podías vender en la puerta, para llevar nomás. Poca gente en la zona o casi nada, porque el delivery funcionaba muy fuerte en esa época, sí. Pero el delivery para negocios de esta envergadura te ayuda, pero no te para la olla. Claro, no alcanza a generar lo mismo que con la presencialidad. Exacto. Qué heavy. Oye, ¿y tú un día terminaste en la clínica? Sí, porque resulta que, ¿sabes qué? Ya me voy a creer que no me acuerdo ni de la fecha de cuándo fue, pero no me acuerdo cuándo fue. Eso fue en enero del 2022. 22 te iba a decir yo. Porque estábamos como asumidos. Sí, yo creo que 22. Boric, puede ser. Claro, había ganado Boric, pero todavía no asumía, porque asumía en marzo, ¿no es cierto? Fue antes, yo creo que fue enero o febrero del año 22. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Estoy medio confundido, yo creo que fue después, pero mira, no, tiene que haber sido febrero, tienes razón. Fíjate que estábamos un día de estos días viernes, porque después de las cuarentenas, cuando de nuevo se abrieron las calles para poder circular, igual también empezó la violencia con mucho menos potencia, obviamente, pero igual había violencia en el sector y se lo tomaban. Los días jueves y viernes principalmente. El viernes después de las 5 era la convocatoria. Claro, por supuesto. Ahí se levantaban a trabajar. Entonces, me acuerdo que fue un día viernes y nosotros con todo el esfuerzo de mantener abierto, aunque sea para que llegara el delivery o lo que fuera, si llegaban clientes, bienvenidos. Un día estaba parado afuera del local, así como un día más de estos. Y de repente viene un chico que viene corriendo y lo vienen persiguiendo 8 o 10 de estos tipos de las barricadas. Parece que les había sacado una foto, no sé, era algo así, porque le querían quitar el celular, le querían pegar. Y se paró casi al lado mío, y tú veías esto y yo me paré al medio como diciendo, oye, calmémonos un poco, o sea, ¿ah? Y ahí algo se pudo calmar y yo lo tomo a este muchacho y lo meto para dentro del local. Lo abrazo así, me lo llevo para adentro, lo meto ahí al local. Y ahí se fueron con todo sobre el local. Nosotros obviamente, como teníamos esas rejas arriba, no alcanzamos a cerrar. Así que se rompieron vidrios de todo. Yo no sé cómo no se cayeron las puertas. Vaciaron extintores hacia adentro. Le pegaban con los extintores a esas mamparas. Y cuando estábamos en todo eso, hubo un minuto que yo dije, ¿sabéis que esta hueá basta? Perdonando la expresión. Vamos.
Y yo tenía ahí en el fondo es una espada de madera, de práctica, que se ocupa para kendo, para distintas disciplinas, y salí con eso, ¿no? Salí con eso en la mano. Lo que había, ahí solo. Y claro, ahí me llegaron piedrazos de todo, toda la cuestión, pero no entraron. Se cumplió el objetivo. Ahora ahí corten la cabeza con los piedrazos, el cuento, patadas por la espalda, llegó un extintor en la espalda. Y de ahí para adelante, ¿sabes qué es lo que pasó? Como esto quedó todo grabado, porque el negocio tiene cámaras de seguridad, esto salió por las noticias. Sí, en todos lados salió. Y al otro viernes se nos vinieron encima apenas llegaron a la zona. Se nos vinieron encima con todo. Nosotros, claro, porque había salido toda esta trifulca en las noticias. Entonces, y ahí me gritaban, por sapo te vamos a cagar y te vamos a quemar y bla 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 y toda la cosa. Y ese día nosotros estábamos hasta cerrados, porque habíamos cerrado antes, porque dijimos, ¿sabéis qué? Mejor cerremos antes, esperamos que los clientes terminen, se van, todos tranquilos, nadie molesta a nadie. Pero no fue así. Y quedó ahí el desparramo afuera. Y ahí, bueno, yo tenía un rifle a postones en el negocio. Y ahí decidí defenderme a postonazos, porque no había carabineros, no había nada. Carabineros se retiraba cuando estaban estos tipos, porque existía esa famosa teoría que dicen que el carabinero los provocaba, cuando eso es una mentira. Porque si se van a agarrar con carabineros, porque vienen dispuestos a eso. Y bueno, estábamos solos y ahí empezó ahí nos declaramos la guerra, po. Y de ahí para adelante la cuestión fue terrible, po. Y ahí yo me acuerdo, salieron todos los matinales, en algunos matinales algunos periodistas como que trataban de darme vuelta a la cuestión de que por qué yo había hecho eso, o sea, como tan terrible. El malo de la película. Claro, entonces ahí yo decía, a ver, perdóname, yo pienso totalmente distinto, porque me pasó en el matinal del 13 en esa época, creo que, bueno, la periodista ahí, no creo que ella haya tenido mala intención, la verdad, pero bueno, yo le dije, mire, si usted está en una casa, está rodeada, quieren entrar, y lo más probable es que le saquen la cresta, o quizás hasta la violen, y tiene una pistola al lado, ¿la ocupa o no? ¿Y qué dijo ella? Se quedaron callados. ¿Qué así, po? Si estáis solos? No está la fuerza pública, no hay nadie. Que es lo que contáis, Carlos. Y disculpa, y las autoridades, estaba el ministro Delgado en esa época. Yo me acuerdo que me estaban entrevistando en un matinal y él estaba, parece que en otro. Y le preguntaron. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted está de acuerdo con lo que pasó aquí con el señor de la antigua fuente, qué sé yo, bla, bla, bla? Y él dice, no, pues yo no estoy de acuerdo que él haya hecho eso. Y me dice el periodista, oiga, y yo le dije, ya, pues entonces digámosle al ministro que se venga el viernes, nos quedamos los dos aquí sentaditos, votamos todas las cuestiones con las que nos podríamos defender y cuidamos el local, pero sin arrancar, pues. Y yo le dije, porque es re fácil decir eso del escritorio para allá. Claro, hay que vivirlo. Claro, claro. Oye, esto escaló tanto, fue tan potente todo esto que pasó, Carlos, que incluso ahora hay un grupo de personas, un equipo, no sé, que están haciendo una película de todo lo ocurrido. Bueno, mira, ese es otro emprendimiento más, pero que obviamente se basa en la historia que nosotros vivimos. El proyecto es de Daniel Vivanco, él es cineasta, periodista, ¿ya? Él un día se me acercó, pero fue esto antes, cuando estaba el estallido así con todo, y me empezó a conversar un día y de un minuto me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una película, este es un proyecto para mí, porque esta historia hay que contarla, esta historia hay que contarla. Y nos empezamos a tener distintas reuniones en el tiempo. La verdad que nos hicimos bien amigos. Él es un tipo con unos valores bien puestos, como deben ser. Y empezó a armar el guión, po. Y eso ya está listo, pero después de eso
él tiene que conseguirse financiamiento. Ahora está levantando lucas en el Claro, fondo. Exacto. Para financiar La película. el rodaje. y El todo. rodaje, que en el fondo el rodaje, que son, creo que el puro rodaje son 360 millones. Entonces, se ocupó esta figura del, ¿cómo se dice? Perdón. El crowdfunding. Exacto. Y fíjate que ha tenido resultados. Él sabe que con esto quizás no va a recaudar todo, pero es algo importante porque Para empezar. ¿ya? Y bueno, la idea es empezar quizás también desde el punto de vista ya artístico, porque a través de las artes tú también culturizas a tu pueblo. Empezar a hablar desde la otra vereda también, porque aquí siempre se trató de romantizar lo que pasó ahí cuando no lo fue, ¿ya? Yo creo que esa manifestación con mucha gente, toda esa gente la engañaron, la utilizaron para provocar esto, desgraciadamente, porque es cosa de que veamos cómo estamos hoy día. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿No? 2 más 2 no es 5, ni 3, es 4. Oye, el Estado dejó de prestar el servicio que debió haber prestado en términos de protección a las personas, a la ciudadanía, a los trabajadores, a las pymes. Mira, nosotros justamente tenemos una demanda en este minuto, como local y como persona, contra el Estado, porque justamente fue por dejar de entregar la protección como debía ser, porque en el fondo, y eso es lo malo, y que yo también he luchado en otras instancias a través del tema de la nueva constitución y todo el cuento. Hemos tratado de luchar de que el Estado, en vez de que diga con muchas palabras rimbombantes que te va a entregar la seguridad, sabes que en una frase muy cortita, el Estado es responsable de la seguridad. Porque cuando tú le pones la palabra responsable en términos jurídicos, Una obligación. es una obligación ineludible. O sea, lo haga bien o lo haga mal, tiene que responder. Perfecto. Estuvimos hoy día conversando y conociendo un poco más de un tremendo emprendedor, Carlos Siri. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes, pues gracias por la invitación. Cuando quieras. Bueno, y nosotros ya llegamos hasta el final de este capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Esperemos que nos puedan sintonizar en un próximo programa. Recuerden siempre al mediodía para seguir hablando de los emprendedores y emprendedoras que mueven nuestro país. Nos vemos a la próxima. Chao. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de La Metro.